Siguen las negociaciones abiertas a esta hora entre Hacienda y Trabajo para prorrogar parcialmente el denominado escudo social. Mañana se celebra en Moncloa un Consejo de Ministros extraordinario para decidir qué medidas de las aprobadas para combatir la inflación y la crisis energética pueden seguir vigentes. Según fuentes de Sumar, sigue el debate intenso con el Partido Socialista sobre la gratuidad del transporte público o el impuesto a la banca y a las energéticas. Hace una semana se aprobó el techo de gasto en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya dijo que había margen para ampliar unos meses más algunas medidas anticrisis, aunque no especificó cuáles. Sánchez adelantó en su debate de investidura que se mantendrá la supresión del IVA del 4% de los alimentos de primera necesidad y la rebaja para el aceite y la pasta durante 6 meses más, y que el transporte público será gratuito para menores, jóvenes y desempleados. Ahora mismo están en vigor la rebaja del IVA de los alimentos básicos, del gas, la electricidad, la suspensión de los desahucios, el tope al precio de la bombona de butano o la bonificación al combustible de los transportistas. Está por ver si se prorrogan algunas de estas medidas. Una de las que mayor efecto ha tenido en los últimos meses es el mecanismo ibérico, que ha permitido a España y Portugal desacoplar la evolución del precio de la electricidad del precio del gas natural, pero fuentes del Ministerio de Transición Ecológica dan por hecho que no se prorrogará. Después del Consejo de Ministros de mañana, Sánchez comparecerá en la Moncloa para hacer balance del año y para desvelar qué parte de este escudo social se amplía el próximo año. Me van a renovar ahora en enero el seguro del coche y me ha subido cerca de un 12 o un 13%. De la casa no me ha parecido tanto, pero el de los coches sí. Con el cambio de año llega para muchos la actualización de la prima de los seguros y el del coche es el que más está repuntando, según un comparador de precios entre un 15 y un 20%, como este caso, donde la prima ha pasado de 441 euros a más de 500. Detrás de este aumento hay varios motivos. Se achacan principalmente a la inflación, a esa subida de precios generalizada que estamos viendo, y también a cosas particulares de cada producto. Por ejemplo, en el caso de los seguros de coche, el coste de las piezas, el incremento en el coste de las piezas, las reparaciones son más caras, la mano de obra también. Este incremento, pues no hay datos que acrediten de forma transparente en cuánto se está produciendo, porque depende de las condiciones particulares de cada asegurado. Ninguna aseguradora ha querido explicarnos sus criterios de evaluación, aunque remiten al IPC, pero la libertad de precios en los seguros lleva a subidas muy elevadas, como en esta póliza de vida que pasa de los 463 euros a más de 500. Estamos viviendo, constatan los comparadores, un momento de gran volatilidad. Bueno, puede haber unas fluctuaciones de precios que no suelen superar el 5%, pero es verdad que después de la pandemia hubo una bajada de precios, se redujo la siniestralidad y por tanto las primas también se redujeron. Después de ese 2021 han empezado a subir paulatinamente, pero es entre 2022 y 2023 donde hemos visto ese incremento con mayor fuerza. Las aseguradoras deben comunicar el cambio 2 meses antes del vencimiento del seguro. Hay que estar atentos porque es el momento de buscar alternativas. Recomendamos comparar con otros seguros parecidos o similares, porque hay notables diferencias de precio y sobre todo de cobertura. Si le dedicas un poquito de tiempo y negocias con las compañías, te bajas seguro. Trucos con los que, según los expertos, se pueden ahorrar hasta 80 euros en la póliza del coche y entre todos los seguros una media de 500 euros al año. Cientos de jóvenes agolpados para entrar y dentro, a la media hora de comenzar el evento, el local hacinado. La Nochebuena para ellos se convirtió en una pesadilla. Tú veías a la gente cómo se empujaban, cómo... O sea, era apretarse unos con otros para tratar de entrar a la fiesta, personas saltando la valla y de todo. Raúl es uno de los jóvenes afectados que piensa denunciar. Como él, muchos se sienten estafados y exigen la devolución del dinero. La policía desalojó a 665 personas del interior del local, que no tiene licencia para discoteca, sino para fiesta privada. La sala tenía capacidad para 150 personas y permiso municipal para ese número en concreto, pero los organizadores vendieron 1.500 entradas. La policía además advirtió un buen número de incumplimientos en materia de seguridad. Han levantado 5 actas distintas porque las puertas de emergencia no funcionaban bien. Además, por temas de extintores, del uso de cortinas que no están habilitadas para este tipo de cuestiones. Tampoco tenía en este caso personal que estuviera en la entrada para controlar el aforo. En fin, son bastantes infracciones. El evento lo organizó un grupo de jóvenes con experiencia. En el mismo local hay prevista otra macrofiesta para este fin de año.
Más de uno ha sido baja estos días de reuniones familiares. La Nochebuena fatal, mi nieto, mi hijo, la Navidad fatal. Y más de uno lo va a ser, lo dicen las previsiones, en las fiestas que quedan. Estamos en sitios más cerrados, la ventilación es peor, uno está contagiado y es más fácil que se lo contagie a otra persona. La circulación de los principales virus respiratorios va en aumento. Ha sido esta mañana que ya me he empezado a notar los primeros síntomas. No tenía nada, me he juntado con gente y me he venido con la gripe. Estamos teniendo muchísimos casos, pero por ejemplo de gripe todavía no hemos llegado al punto epidémico, o sea, lo peor está por venir. De ahí la sensación de que vamos encadenando un catarro con otro. Casi es lógico todos los años, ¿no? Es verdad que cuando uno se junta, pues aumentan las posibilidades de contagio y aumenta esto. Por eso la impresión de que todo el mundo está acatarrado o resfriado, pero que es típico de esta época. Que sea lo esperable para estas fechas no quiere decir que no podamos hacer por evitarlo. Dos personas de familiares sí que se han quedado en casa. Se aísla. Por precaución, por los mayores. Con calditos calentitos y dejas que te vaya fuera el COVID de tu casa y no contaminas a nadie. La mascarilla nos recuerdan los nuevos tratamientos con anticuerpos para el VRS en bebés y sobre todo las vacunas del coronavirus y la gripe pueden ayudar a contener las cifras. Desde el viernes suena en bucle. 57.170.000 euros. Dos niñas de San Ildefonso cantaban el 57.170. Su peluquería acababa de repartir 25.000 euros, o eso creía Lorena. En cuanto salió, nos llamaron cantando 1.000 euros. Entonces a la tarde nos llamaban por teléfono que lo fueron a cobrar y que no está premiado. Ella y sus clientas se han quedado sin la pedrea, 100 euros al décimo. Por teléfono nos dijeron que podía ser equivocación de la niña, que lo único que cuenta es por la tarde, el recuento de la tarde. Entonces, ¿que se equivocó? Se puede equivocar. Que nos digan en qué bola se equivocó. Comprobamos el número y efectivamente no ha habido suerte. Tampoco aparece en la lista que publica Loterías. El premio del 57.170 fue un espejismo en los listados provisionales. A las mañanas tú lo metías y salían todos premiados con 100 euros. Los 100 euritos al final de la tarde se quedaron en 0 euritos. Así que ahora ni gordo, ni flaco, ni delgado. Es su número de toda la vida. Ya han reclamado, aunque este descuido no es una excepción. Me escribió varias gente, unas chicas de Marín, que en un equipo de fútbol, el año pasado les pasó lo mismo. Y como ocurre cada año, desde Loterías aclaran que los números se revisan 4 veces, porque más allá de la puesta en escena, 57.170. los notarios y las bolas tienen la última palabra. Un asesinato múltiple en la ciudad francesa de Meaux, a unos 40 kilómetros de París, ha conmocionado al país. Un hombre ha sido detenido como sospechoso de haber matado a su mujer y a sus 4 hijos de entre 6 meses y 10 años. Los cuerpos fueron localizados ayer, en el día de Navidad, en su casa. El hombre, que fue detenido en una localidad cercana, tiene antecedentes por violencia de género y trastornos psiquiátricos. Usoa, después de 81 días de guerra, la mayoría de los israelíes apoya que siga esa ofensiva en Gaza, pero es verdad que unos pocos sí están preocupados por el sufrimiento de los palestinos. Tú has podido hablar con algunos de ellos, no sé qué te han contado, ¿qué te dicen? Pues representan el 20% de la población, según los sondeos. Es verdad que las críticas por la gestión de la guerra han crecido en las últimas semanas, pero también es verdad que no tanto por el sufrimiento de la población gazatí, sino porque aquí pesa mucho la situación de los rehenes y también el alto número de bajas militares. La mayoría de israelíes, un 70%, cree que su seguridad depende de la eliminación de Hamás, de conseguir ese objetivo, y apuestan por seguir con los combates. Quienes opinan diferente, que es con las personas con las que nosotros hemos hablado, nos confiesan que es difícil poder defender su postura en público. Tras el ataque de Hamás el 7 de octubre, Dudu se negó a abandonar su casa en el kibutz de Mefalsim, ahora evacuado y reconvertido en una base militar. Eso es la Franja de Gaza, es el camino 232. El ruido de los bombardeos aquí es constante. La respuesta militar israelí, confiesa, es desproporcionada. Y la población tenía que escapar con nada. Y están hablando de un año. ¿Cómo podemos seguir viviendo con un año de guerra en Gaza? Dudu, consciente de lo impopular que es su discurso, reconoce que se autocensura. Protegerme es evitar
cosas que no querés. Falta empatía. Según una reciente encuesta del Instituto de Democracia de Israel, el 80% de los judíos opina que Israel debería de tener poco o muy poco en cuenta el sufrimiento de la población civil gazatí a la hora de planificar los combates en la franja. Etel no forma parte de ese porcentaje, sigue colaborando con una ONG que traslada a palestinos de Gaza y Cisjordania ocupada a hospitales israelíes para recibir tratamiento. El único camino es hacer la paz con los palestinos, no hay otra. Y yo pienso que eso de que yo llevo a gente es un poquitito de paz. Antes de la guerra, la organización acercaba una media de 40 palestinos al día a los hospitales. Ahora, reconoce Etel, es más difícil encontrar voluntarios. La herida sigue abierta. Varios colaboradores murieron en los ataques y 2 son rehenes de Hamás.